Muy bien, queridos estudiantes, entonces estamos llevando el tema de hoy acerca del tema, el texto, la idea principal e hipótesis fantástica. Estábamos dando lectura a este texto, ¿verdad? Que había leído Omar, Camila y David. Omar decía que el texto comunica un mensaje completo. David, no, Camila nos decía que el texto tiene párrafos, ¿sí? Y ayudan al tema y también al propósito del autor. David había leído que todo texto tiene una estructura, ¿sí? Una estructura obviamente constituida por un tema, por la idea principal, y que debíamos captar ese tema y la idea principal de un texto. Miren acá, hay unas preguntas, por ejemplo, para poder identificar. Miren, voy a marcarlo aquí con un círculo para que ustedes sepan de qué estoy hablando. Aquí, acá hay una pregunta, dice, ¿qué es? Vamos primero con el tema. ¿Qué es el tema? El tema, dicen, es un asunto general del texto. ¿Y qué es la idea principal? La idea principal es el planteamiento central. Ahora, ¿cómo se redacta el tema? El tema se redacta como una frase nominal, no hay verbo. Yo quiero que me presten mucha atención aquí. ¿Ustedes recuerdan la historia de Pinocho? Sí, ¿verdad? El cuento de Pinocho, si lo sabemos todos, ¿verdad? Sí. El muñequito que se le crecía la nariz cada vez que mentía. ¿Cuál creen que es el tema de Pinocho? El tema de Pinocho es la mentira. Por eso dice que el tema se redacta en una frase nominal, porque no hay verbo. O sea, el tema es la mentira. Pero ¿cómo se redacta una idea principal? La idea principal se redacta en una oración. Por ejemplo, ¿cuál es la idea principal de Pinocho? La idea es que los niños no deben mentir porque trae malas consecuencias. Esa vendría a ser la idea principal del cuento de Pinocho. Entonces, mientras que el tema, miren, el tema es algo cortito, ¿verdad? El tema es algo pequeño, miren, ve. Acá voy a la pizarra ahora. El tema, el tema vendría a ser, por ejemplo, en Pinocho, ¿sí? En la lectura de Pinocho, voy a prender la luz para que se vea mejor de repente. En el tema de Pinocho, en la lectura de Pinocho, ¿sí? ¿Cuál sería el tema? El tema sería la mentira, ¿sí? Así se redacta un tema, por ejemplo, la mentira. También con respecto a la idea principal, ¿sí? Lo voy a poner acá, la idea, ¿sí? La idea principal. La idea principal se redacta de otra manera. Miren cómo se redacta. Por ejemplo, si yo quiero hablar de la historia de Pinocho, la idea será, por ejemplo, yo puedo poner aquí no mentir, ¿sí? No mentir porque trae malas consecuencias, ¿sí? Miren, yo quiero que noten dos cosas. Uno, el tema y dos, la idea principal. Estas dos cosas se redactan de diferente forma. El tema se redacta en una frase nominal, o sea, no tiene verbo, mírenme. Es corto el tema. Pero la idea principal viene a ser un poco más larga, ¿sí? Pero tiene verbo, por ejemplo, la palabra mentir, ¿sí? Son verbos que también se coloca, y se coloca en forma de una oración. Esto es una oración, la idea. Y aquí es una frase nominal. Por eso se le llama que el tema se escribe en una frase nominal y la idea principal se escribe en una oración. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Ahora vamos a seguir con nuestras diapositivas acerca del tema.
¿sí? Estábamos aquí. Miren aquí este texto, quiero que lea por favor Camila el texto, ¿sí? Desde que empiezan el colegio, los niños adquieren una nueva responsabilidad que acompañará a lo largo de toda su adolescencia. Sigue. Los deberes escolares o tareas, aunque los deberes de los niños de primaria pueden llegar a parecernos innecesarios, para ellos tienen una importancia que los adultos en ocasiones olvidamos. Los deberes ayudan a nuestros hijos a ser independientes. Muy bien, gracias. Miren, ustedes ahí en ese texto van a identificar, van a ayudar a identificar cuál es el tema y la idea principal en ese texto. A ver, miren, ¿cuál sería el tema? ¿De qué está hablando el texto? ¿Alguien me puede decir? Que los niños adquieren una responsabilidad. Ya, por ahí vas, de la responsabilidad, por ahí vas, por ahí cerca estamos. ¿De qué está hablando el texto? A ver, ¿a alguien más? ¿Quién me dice de qué está hablando el texto? ¿Adolescencia? De la Los deberes, adolescencia, los deberes, de los los deberes. deberes. Muy bien, de los deberes, miren, ve. El tema es los deberes escolares. Ahí está el tema, en una frase nominal, en una frase pequeña, nada más tenemos que colocarlo. Deberes escolares. Muy bien. Y ahora vamos con la idea principal. Vamos con la idea principal. A ver, ¿alguien me puede decir cuál es la idea principal, la parte más importante del texto? Les voy a enseñar aquí cómo se hace, ¿ya? Miren acá, ve. La idea principal es todo esto, miren, lo que está subrayado es la idea principal. Y la idea principal se copia igual como está ahí en la parte de abajo. Mírenme, desde que empieza el colegio, todo eso es la idea principal. En cada párrafo siempre hay una idea principal, ¿ya? Muy bien, vamos a ver con otro ejemplo, ¿ya? A ver, la idea principal. Miren acá, va a dar lectura a Omar este texto. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Este cetáceo emite silbidos ondulantes que al parecer tienen un significado específico. Además, se comunica mediante actitudes corporales y roces de su piel, que es mucho más receptiva que la humana debido a sus sensibles terminales nerviosos. Asimismo, la frecuencia y la altura de sus saltos proporcionan información particular a sus congéneres. Muy bien. Dice que el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse, ¿verdad? ¿Cuál será el tema entonces aquí? Del delfín, que es un animal. Ya, hablamos del delfín, ¿verdad? El tema va a ser el delfín, ¿no? O la vía del delfín, característica del delfín, podría ser también una... Muy bien. Puede ser característica del delfín, el delfín, la vía del delfín, también podría ser. Miren, vamos a ver acá primero la idea principal. La idea principal de la primera oración. Ahí está mal escrito, ahí dice primera oración, ¿ya? En la primera oración dice que está la idea principal, en la primera oración está la idea principal. A ver, ¿dónde? Mírenme, ahí está. Esa es la idea principal. La primera oración vendría a ser la idea principal. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Esa es la parte más importante, la que está subrayada. ¿Sí? Muy bien. Vamos en otro ejemplo. Miren acá, dice, ¿qué es la idea principal? Kiara, lee, por favor, ¿qué es la idea principal?
Da unidad al texto. Hay un párrafo. Muy bien, da unidad al texto y hay una en cada párrafo. párrafo. Muy bien, y hay una en cada párrafo. Excelente. Ahora va a leer David. Esta idea nos dice todo de manera sintética. Muy bien, la idea principal dice que nos dice todo, pero de manera sintética. Ya, en una oración lo dice todo lo que habla el texto. Camila. Se reconoce porque no se puede suprimir. Sin ella el texto pierde sentido. Dice que la idea principal, si tú lo suprimes, si tú no lo lees o si tú lo eliminas, no se va a entender el texto. Entonces la idea principal es una oración muy importante, sin ella no se pudiera entender el texto. Y nos va a leer Omar ahora. Va estrechamente ligada al tema. Va estrechamente ligada al tema, va ligado con el tema, muy bien. Va ligada con el tema, perfecto, muy bien. Entonces ya tenemos ahí la idea principal, que dice que hay una, en cada párrafo hay una idea principal. También nos dice que nos dice todo de manera sintética. También nos dice que si suprimimos la idea principal o la eliminamos, pierde sentido el texto. Y también va estrechamente ligada con el tema. ¿Recuerdan? Hace un momento que habíamos leído los deberes, ¿sí? Los deberes, ¿verdad? Y el tema era los deberes escolares. Y la idea principal, miren qué decía, vamos a retroceder para que ustedes se den cuenta. Miren acá, en este texto que habíamos leído, miren, va relacionado el tema con la idea principal, porque el tema es los deberes escolares y la idea principal dice, desde que comienza el colegio, los niños adquieren una nueva responsabilidad que les acompañará a lo largo de su vida, de su adolescencia. Los deberes escolares o tareas, o sea, van relacionadas el tema y la idea principal, ¿sí? La idea principal también nos dice todo el texto, pero de manera más resumida. Muy bien. Sigamos entonces para no perder la hilación de la clase y pasamos nuevamente a un ejemplo aquí. Miren, la idea principal no aparece explícita en el texto. Muy bien. Entonces es necesario explicarla con nuestras propias palabras. Chicos, aquí atención un ratito. Mírenme, les voy a explicar. Dice que no todo el texto, la idea principal va a estar ahí en el texto. A veces tenemos que sacarlo de nuestra mente, porque tenemos que pensar cuál es la idea principal. ¿Recuerdan la historia de Pinocho que les había comentado al inicio de la clase? Yo les dije una idea principal de mi mente, porque yo ya leí el texto, yo ya leí el cuento, ya leí ese párrafo. Por lo tanto, yo saco de mi mente una idea principal, también lo puedo hacer de esa forma, yo también lo puedo hacer. O también yo puedo subrayar la idea principal en el mismo cuento, en el mismo texto, pero a veces no todas las ideas están ahí, tenemos que sacarla de nuestra mente. Miren aquí este ejemplo. Lo voy a dar lectura, mi persona va a dar lectura a este texto, y dice así: el oso panda gigante es muy similar al oso común, pero con un pelaje blanco, largo, tenso y de aspecto lanoso. Además, sus orejas y la zona de sus ojos, entre otras partes, son negras. Una peculiar característica la constituye el conocido falso pulgar de panda. ¿Se están dando cuenta que estamos hablando de unas características del oso panda? Profesor, no se escucha nada. Ya, disculpen, en un momento se cortó. ¿Se dan cuenta que estamos viendo acerca de las características del oso panda? ¿Verdad que sí? Entonces, y no solamente eso, estamos hablando de características particulares o peculiares del oso panda, como el falso pulgar de panda, que es una característica que no todos los animales lo tienen.
que el oso panda tiene en su mano que parece un pulgar, pero no lo es, se llama falso pulgar, ¿sí? Ahora, de este ejemplo, vamos a ver cuál es la idea principal. Miren cuál es la idea principal, ¿ve? Ahí está subrayado. La idea principal está arriba, está en medio del texto y tenemos que sacarlo. ¿Cómo quedaría entonces? El oso panda gigante es similar al oso común, pero presenta características peculiares. ¿Se dan cuenta cómo esta idea principal estuvo en dos lados? Sí, ¿verdad? Muy bien. Todo esto va a dar lectura, Henry. Por favor, da lectura. Hoy día estás muy premiado con las lecturas. A ver, Henry. Omar, disculpa. Omar. Henry, me equivoco siempre. Disculpa, Omar. A ver. El título puede orientar y hasta sintetizar la idea principal. ¿Sigue? Difícilmente un autor le va a dedicar una extensión relativamente grande a algo que tenga importancia, que no tenga importancia. El empleo de esquemas lógicos también puede ayudar. Muy bien, gracias, Omar. Ya se va quedando el nombre ya. Yo soy malo para los nombres. Ya se me va quedando poco a poco. A ver, mira, aquí en este primer cuadro decía que el título puede orientar, el título nos puede ayudar a sintetizar la idea principal. A veces cuando es difícil, a veces el título nos puede ayudar, ¿ya, chicos? El título a veces nos puede ayudar a identificar la idea principal. Otra cosa que decía aquí en el segundo cuadrante, dice que si alguien está escribiendo a alguien, no va a escribir un texto para nada. Lo que trata de decir el texto que ha leído Omar es que un autor difícilmente va a dedicar una extensión, o sea, una parte del texto relativamente grande a algo que no tenga importancia. Si en el texto vemos abundante lectura, es porque hay algo importante que el autor quiere comunicarnos, ¿sí? Siempre será por eso. Muy bien. ¿Qué más? El empleo de esquemas lógicos también puede ayudar. ¿Qué significa esquemas lógicos? Significa que tú lo puedes hacer en un mapa conceptual, en un mapa sinóptico, en un cuadro, y tú vas ordenando tus ideas. Eso también te va a ayudar a poder descubrir la idea principal. Muy bien, sigamos. Va a dar lectura Camila ahora. Identifica de manera general de qué habla el texto que lees. Muy bien. Dice que, ¿cuáles son las otras formas de identificar la idea de un texto? Miren, primero, identifica de manera general de qué habla el texto. Tú tienes que preguntarte, cuando estás dando lectura, tu libro, tienes en tu mano tu libro, las que lees y te preguntas, ¿de qué trata el libro? ¿De qué trata el texto? Ahí ya estás identificando la idea principal. Cuando te preguntas de qué trata el texto, ya estás descubriendo el tema y la idea principal. A ver, vamos con David. Puedes ir subrayándolas e intentar descifrar su significado de todas las palabras por el contexto. Pero si el contexto no te permite aclarar lo que significa una palabra, consulta un diccionario. Muy bien. Lo que trata de decir David es que si el texto tiene palabras muy difíciles, primero tienes que subrayar, ¿ya? Primero tienes que subrayar y después tienes que, si encuentras una palabra difícil, tienes que buscarlo en el diccionario, porque si tú lo lees y no le entendiste la palabra y sigues leyendo,
el texto no lo vas a entender porque hay palabras que no reconoces. Y para eso tenemos que ir al diccionario. ¿Sí? Así los niños tienen que leer con un diccionario a la mano, para que cuando no entienda una palabra, podamos ir al diccionario y el diccionario nos ayuda a identificarla. En este caso, su contenido o su significado. Y ahora, el último, por favor. Identifica las tres partes que todo texto incluye y mediante las cuales se expone el tema. Dice que ayudes a identificar tres partes de todo el texto, ¿sí? Que todo texto incluye y mediante las cuales se expone el tema. Por ejemplo, inicio, nudo y desenlace. Tú tienes que identificar el inicio, el nudo y el desenlace de un texto para poder identificar, en este caso, para identificar la idea principal de un texto. Muy bien, chicos. Estamos avanzando, vamos a borrar esto y pasamos a la siguiente diapositiva, que es el tema central. Hoy día no vamos a hablar del tema central exactamente porque no es nuestra clase exactamente, es de la idea principal, pero lo he puesto aquí para poder nosotros reconocerlo, ¿sí? El tema está descrito como una frase nominal, ¿sí? Tiene características, ¿ya? También tiene características, pero nos vamos a pasar a ver un ratito, esperen. Creo que todavía hay tiempo, vamos a pasarlo rapidito, a ver. Miren, el tema. El tema presenta las siguientes características. Está expresado en un título y es aquello de lo que se habla en el texto. Sobre esta base se estructura la unidad de todo el texto. Se puede determinar a través de las preguntas. Mire acá, el tema no afirma ni niega. Por ejemplo, yo digo, los deberes escolares. No estoy negando ni afirmando nada. Engloba todo el texto. Claro, el tema engloba todo el texto, es como el título prácticamente. Y también está en una frase nominal. Ya les dije que la frase nominal es que no tiene verbo. Por ejemplo, la violencia sería una frase. Por ejemplo, la mentira sería otra frase que no tiene verbo. Y así sucesivamente. Miren acá otra. Ustedes pueden ayudarse a encontrar el tema central preguntándose. El asunto del texto es una pregunta que te ayuda a identificar. Otra pregunta es, el texto puntualmente versa sobre, el contenido textual gira en torno a, esas preguntas te ayudan a identificar el texto, el tema. Y la otra es, el tópico del texto es, también nos ayuda. Y también acá hay unas preguntas. Si tú te preguntas de qué trata el texto, ese será el tema. ¿Sobre qué trata el texto? También será otra pregunta que te ayuda a identificar el tema. Por ejemplo, a ver, el día de hoy, la pregunta va para Omar. El día de hoy, ¿de qué trata la clase, Omar? Del tema, la hipótesis, fantasía. Muy bien, estás muy bien, estás muy bien. Estás muy bien, exacto. Estamos hablando del tema, la idea principal y y vamos a hablar también acerca de las hipótesis fantásticas. Está muy bien, es el tema. ¿Por qué? Cuando tú te preguntas de qué trata el texto o de qué trata la clase, estamos hablando de un tema. Muy bien, esas preguntas nos ayudan a identificar el tema. Miren aquí, ¿qué van a hacer ustedes en sus cuadernos? Van a desarrollar estas preguntas. ¿Qué es la idea principal? Yo ya lo dije arriba ya. ¿Qué formas nos facilitan para identificar la idea principal? Esas formas están acá, miren, ven. Aquí está, ven. ¿Ya? Ahí está, ven, las formas de cómo identificar la idea principal de un texto. Eso lo tienen que copiar en su cuaderno, ¿ya? Miren las preguntas. Este documento va a estar en su cuaderno para que puedan copiar las preguntas. ¿Cuál es el tema?
Ya también el tema también está aquí, ¿ve? Podría ser esto, ¿ve? Es aquello que se habla en un texto y así sucesivamente. También puede estar aquí, el tema está por acá también. Al inicio estaba el tema también por aquí, ¿ve? Ya, el tema, acá está, ¿ve? Es un asunto general de texto, es una... Profesor, se está pausando. Bien, No se escucha mucho. ya ahora sí se escucha mejor. El tema es el asunto general del texto, es una frase nominal, y la pregunta para identificar el tema es ¿de qué trata el texto? Esto podría copiarlo en esta pregunta que está aquí, miren. Aquí está la pregunta, ¿ve? ¿Ya? ¿Qué es el tema? ¿Cuáles son las características del tema? Aquí están las características, ¿ve? No afirma, engloba todo el texto y se expresa de frase nominal. Ahí están las características del tema, las 3 características. Otra pregunta. ¿Qué enunciados o preguntas facilitan identificar el tema? Aquí está, miren, ve. Estas preguntas, aquí está, ve, los enunciados y las preguntas que nos ayudan a identificar el tema está acá. Estas son las preguntas. El asunto del texto es, ¿de qué trata el texto? ¿Sobre qué trata el texto? Esas son las preguntas y los enunciados que nos ayudan a identificar el tema. Muy bien, sigamos entonces con las preguntas y aquí está. Recorta un texto de tu interés en tu cuaderno e identifica la idea principal y el tema. Van a recortar de un libro, de un periódico y van a subrayar la idea principal y el tema. ¿Ya? Van a recortar en su cuaderno ya sea una revista que tenga párrafos y van a subrayar la idea principal y el tema, ¿sí? Y el trabajo lo envían al WhatsApp del docente. Ya, ahí está. Profe, ¿Sí? ¿esto lo podemos mandar el domingo? Sí, no hay problema, pero yo le rogaría que lo envíen a la brevedad, que lo envíen el día de hoy. Profesor, esa hoja no tengo. No, claro. Estas hojas no lo tienes, hijo, pero lo puedes copiar de tu celular mismo, hijo. Mira, ve, ahora vamos a ver la tarea. Ahora vamos a ver la tarea, Omar, mira, ve. Ahora vamos a ver aquí rapidito las hipótesis fantásticas. Mira, ve. ¿De qué se refiere la hipótesis fantástica? Es fácil, rapidito, nada más en un minuto lo van a entender. Dice, ¿has tenido sueños fantásticos? ¿Alguna vez han tenido sueños fantásticos? Por ejemplo, que han empezado a volar. No, nunca. Que han empezado a caminar en el cielo. Son cosas que no van a suceder, pero son historias o hipótesis que pueden suceder. Por ejemplo, Con el color negro. miren, por ejemplo, ¿qué pasaría qué sucedería si te encuentras al lobo feroz? Mírenme, una niña respondió esto, mírenme, acá lo voy a poner. ¿Qué pasaría si esta niña encuentra al lobo feroz? La niña dijo lo siguiente. Le preguntaría por dónde queda el camino más corto para llegar a mi abuelita, pero cuando el lobo se va, aviso a los campesinos para que me ayuden a atraparlo. Así seré más astuta e intentaré que el lobo no me engañe, por eso debo estar atenta a sus mentiras. Esto es una hipótesis. ¿Por qué? Porque tú te imaginas qué sucedería si te encuentras al lobo feroz. Yo les pregunto, chicos, ¿el lobo feroz les puede encontrar a ustedes? ¿El lobo feroz de Caperucita Roja les puede encontrar a ustedes? Es imposible, porque es un cuento. Es un Sí, tal vez yo del bosque puedo encontrarme un lobo. Me puede. Claro, es cierto. David dice, pero si voy al bosque me encuentro con un lobo. Pero no te vas a encontrar con el lobo de Caperucita Roja. Acá estamos hablando del lobo feroz de Caperucita Roja. Entonces, Aquí en mi casa, ¿por aquí qué en mi no casa vas a tenemos encontrarte con Caperucita Roja? No vas a ¿Qué? encontrarte porque Caperucita Roja es una historia fantástica, una historia, un cuento que no es real. Entonces, ustedes se van a imaginar algo también. ¿Qué pasaría de repente si se encuentran con Superman,
con Batman, con su mejor figura favorita y lo escriben en su cuaderno, ¿ya? Miren aquí, rápidamente voy en sus hojas. El Pinocho puede ser. Claro, tú le pones ahí, ¿qué pasaría si me encuentro con Pinocho? Y lo haces. Miren acá, chicos, acá, miren aquí. Aquí está, estas copias sí lo tienen, ¿verdad? Aquí está, ve. Aquí está. ¿Qué sucedería si encuentras a Pinocho? ¿Ya? Y ustedes lo van a desarrollar aquí. ¿Qué sucedería si se encuentran a Pinocho? Ustedes me van a decir qué pasaría ahí. ¿Ya? Y ¿Cómo no se aquí, escucha? Está pausado. Ahí está. ya. Le estaba diciendo que aquí tienen que escribirme qué sucedería si encuentran a Pinocho. Lo tienen que poner aquí, qué sucedería. Y aquí van a responder qué es la idea principal. El planteamiento central. Ajá, ¿qué es la idea principal? ¿Qué estrategias se siguen para localizar la idea principal? El texto. Profesor, nos queda un minuto. No te preocupes, hija. Esto lo tenemos que responder de acuerdo a nuestra clase que hemos tenido el día de hoy. ¿Ya, chicos? A ver, espero que haya sido clara la clase y me voy a despedir en este momento hasta otra oportunidad. Espero que puedan presentar sus trabajos y poder revisarlos. Que tengan una linda mañana, queridos estudiantes.